Ahora, decíamos que los beneficios pues de este régimen BABE se dan precisamente cuando vivimos mucho tiempo en la ciudad de destino y viajamos a una ciudad a competir con una altitud menor. Y es ahí donde encontramos los beneficios del entrenamiento en altitudes. Normalmente estos beneficios se dan precisamente cuando subimos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Digo, lo ideal sería subir a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Principalmente tiene que ser una ciudad con muchísimo más altitud de la ciudad donde tú estás viviendo. Un ejemplo de qué tan fuerte es esto del cambio de clima sería mencionar casos como los brasileños que fueron a competir a Ecuador. Ecuador es una ciudad, en Quito me parece, es una ciudad con una altitud impresionante. Hay un video por ahí de los jugadores brasileños que son grandes jugadores a nivel mundial, campeones mundiales, campeones de Champions League y demás. O sea, jugadores sobresalientes de lo mejor del mundo en cuanto a lo deportivo. Y los vimos en el medio tiempo de un partido de un partido amistoso teniendo que consumir oxígeno, no, perdón, de un partido eliminatorio para el Mundial, consumiendo oxígeno con máscaras de oxígeno en el medio tiempo para poder aguantar y recuperarse un poquito para ir a afrontar el segundo tiempo. De hecho, México también ha hecho cosas aprovechándose de esto. La más común es ir a jugar al Estadio Azteca por la altitud. Esto es algo que México tiene bien estructurado. El más claro ejemplo es cuando México se fue a jugar un partido contra Estados Unidos en plena contingencia de H1N1, si lo recuerdan por aquel 2010, 2009. Había contingencia de influenza H1N1 en la Ciudad de México. Se iba a jugar el partido de México contra Estados Unidos para clasificar al Mundial. México tenía que ganarle a fuerza a Estados Unidos, si no prácticamente quedaba fuera del Mundial. Bueno, se los llevaron a jugar a la Ciudad de México con una altitud muchísimo mayor que los lugares donde jugaban los estadounidenses. Se los llevaron a jugar a las 2 de la tarde. No, al mediodía jugaron. Miento, el partido fue a la 1 de la tarde para jugarlo entre 1 y 3 de la tarde. O sea, con el calor horrible, en contingencia ambiental, con contingencia de H1N1 y con la altitud de la Ciudad de México. Cabe mencionar que también la idea de llevarlos a la Ciudad de México era que por la crisis de H1N1, los estadounidenses no podían llegar a la Ciudad de México 5 días antes, solo los podían dejar ingresar al país 2 días antes. Así que los estadounidenses llegan con la altitud de la Ciudad de México a jugar en el peor clima que se podía jugar y aparte de eso, sin poder adaptarse a la altitud de la Ciudad de México. México les ganó. Estados Unidos empezó jugando muchísimo mejor ese partido, pero después los estadounidenses se notó que su rendimiento fue bajando, 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 y ahí fue donde México remontó y les ganó. Es utilización de recursos de altitud, clima y demás para ganar el juego. Así de drástico es este tipo de cosas. Bien, cuando nosotros competimos y entrenamos en grandes altitudes existen muchos cambios. Todos ellos principalmente regulados por las catecolaminas. Las catecolaminas son un tipo de citocina que regula la inflamación. Estas catecolaminas tienen que ver en la respuesta ventilatoria ante el ambiente hipóxico. El ambiente hipóxico es este ambiente donde hay poco oxígeno y entonces se promueve el alto consumo, el aumento de la frecuencia cardíaca. Si tú entrenas en altitudes, de pronto vas a ver si alguien ha ido, por ejemplo, a lugares como Nevado de Toluca o Sibán, se darán cuenta de que la gente va, o sea, hacen más respiraciones por minuto. Aumenta la frecuencia respiratoria entonces en el lugar con una gran altitud. Precisamente este aumento de la frecuencia respiratoria es propiamente para poder aumentar la cantidad de oxígeno que se consume por minuto y cumplir las funciones. Pero con el tiempo de entrenamiento en este lugar, la frecuencia cardíaca va bajando. Para esto, cuando la persona llega a la ciudad de competencia, o sea, si tú te vas a entrenar, por ejemplo, al Nevado de Toluca y regresas a Uruapan, normalmente tú harías 12 respiraciones por minuto, entre 10 y 12 respiraciones por minuto. Después de esto podría ser que solamente hagas 8 respiraciones por minuto. Es decir, respiras menos, quiere decir que consumes más oxígeno y quiere decir que vas a tener una mejor respuesta
la necesidad de elevar la frecuencia respiratoria con el alto esfuerzo físico. Es una adaptación muy importante del deportista que entrenó en altitudes. ¿Hasta ahí preguntas? Muy bien, seguimos. Hay un aumento de la eyección cardíaca, mediado, como decíamos, por las catecolaminas, las cuales aumentan el volumen de sangre que se envía por cada pulsación del corazón. Hay adaptaciones pulmonares, decíamos, los pulmones crecen y consumen una mayor tasa de oxígeno por cada inhalación. Adaptaciones hemáticas, principalmente, concentradas en la idea de enviar de manera más eficiente, de transportar de manera más eficiente el oxígeno. Adaptaciones tisulares del consumo de oxígeno por los músculos. Estos utilizan el oxígeno más eficientemente. Todo esto siempre y cuando el cambio de altitudes se haga de manera gradual. O sea, la idea sería, primero vete a entrenar unos días a la al Estado de México, a Toluca, y después, poco a poco, ves subiendo el nevado hasta entrenar completamente en la parte más alta del nevado, en este caso, para que encuentres los beneficios de este entrenamiento. Hay adaptaciones fisiológicas de otros tipos. Primero que nada, tenemos que a grandes altitudes hay menor concentración de oxígeno y esto pues involucra entonces un mayor aporte de oxígeno a los músculos a pesar de las pocas respiraciones. El cuerpo se vuelve más eficiente para utilizar este oxígeno. Como resultante de esto, ante el poco consumo de oxígeno, tu cuerpo lo utiliza de forma más eficiente y entonces rindes más cuando después el ambiente se convierte en uno donde hay una mayor concentración de oxígeno a nivel ambiente y entonces el consumo de oxígeno aumenta precisamente porque ya tus pulmones se habían adaptado a este sistema. Tenemos que a grandes altitudes los deportistas mejoran la forma de respirar también, encuentran un latido cardíaco más rápido y a la postre encuentran ahora una disminución del latido cardíaco con una mayor eyección del mismo corazón. El atleta se adapta al entorno hipóxico, al entorno de bajo consumo de oxígeno. Sin embargo, la parte más importante de esto es que se adecua la frecuencia respiratoria y la difusión de oxígeno. Decíamos que eres más eficiente para utilizar el mismo oxígeno durante la actividad física. Hay aumento de los glóbulos rojos, como decíamos, enfocados en transportar más eficientemente el oxígeno que puedes consumir y por ende todo esto te da un mayor rendimiento deportivo, que es lo que buscamos del entrenamiento en altitudes. La exposición al frío crea un riesgo significativo de deshidratación también y eso es algo que debemos cuidar. Normalmente, cuando tú vas al frío, hay una disminución de la hidratación la diuresis inducida por frío. Pregunta, ¿qué te hace perder más frío? ¿El frío o el calor? ¿Qué te hace perder más líquido, perdón? ¿El frío o el calor? Pues según la imagen que usted tiene, el frío, ¿no? Sí, normalmente uno pensaría que el calor te hace perder más líquido, pero en realidad en el frío pierdes más volumen de líquidos. Si nos ponemos a pensarlo, pensemos en ustedes yendo a la escuela en la mañana muy temprano. Por ejemplo, ustedes yendo a la escuela a las 6 de la mañana en pleno febrero, a inicios de febrero, cuando está haciendo mucho frío o sobre mediados de enero. Bueno, normalmente precisamente por el frío que hace tiendes a estar yendo muchas veces al baño. Hay diuresis inducida por el frío. En el calor sí se pierde más líquido durante los primeros minutos del calor, pero esto es por la sudoración. La sudoración ahora tiene el objetivo de regular la temperatura corporal y eso es importante porque si la temperatura corporal se regula, la persona va a tender a perder menos líquido posteriormente. Ese es el efecto, ese es el porqué del por qué sudamos. Ahora, durante el frío, si no logras aclimatarte al mismo, es más peligroso. Sin embargo, la ventaja del frío es que es más fácil adaptarte porque, bueno, puedes ponerte una chamarra y listo, ¿no? Esto te soluciona el problema de frío. Y es más difícil regular el calor porque podría ser que entre más ropa te quite, que a pesar de que te quites mucha ropa, sigas teniendo mucho calor y ya te dieron todos tus carnes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Normalmente lo que hay que cuidar mucho es entonces cuando el clima es muy extremo, no importa si es muy frío o muy caluroso, regular la hidratación del deportista. Vamos a ver posteriormente el tema de hidratación más a fondo. Bien, las recomendaciones nutricionales para una persona que entrena en altitudes es primero que nada
Hacer un esfuerzo consciente para comer en varios intervalos. Si vas a entrenar en altitudes, tienes que estar haciendo muchas colaciones. Centrarse en alimentos ricos en carbohidratos porque este requiere menor cantidad de oxígeno para el metabolismo y esto te ayuda a hacer algo de ahorro proteico. Conseguir abastos de alimentos consumidos en grandes cantidades, por ejemplo, las oleaginosas, ¿no? Los granos, son alimentos que contienen buena fuente de carbohidratos, pero aparte también requieren poco volumen para brindarte un alto aporte calórico. Tomar en cuenta que por cada 1500 metros de altitud que subas, el tiempo de cocinado se altera y también la termogénesis del alimento. Hay que suplementar vitaminas y minerales, en especial el hierro, por el riesgo de las alteraciones hematológicas que serían en contra si no lo hacemos. En general diríamos que el entrenamiento en altitudes es una buena idea para la pretemporada de un deportista cuya competencia dura poco tiempo, pero no es una buena idea para un deportista cuya competencia es muy larga. Hablamos de varias semanas, varios meses incluso. Las siguientes adaptaciones que vamos a ver son las del sexo y la edad. Cuando nosotros, no es lo mismo entrenar a una persona o asesorar a una persona adulto joven a un adulto mayor o un niño que hace actividad física. Precisamente el sexo y la edad afectan los requerimientos de la persona. Primero que nada, sabemos que en función al sexo cambian los requerimientos nutricionales. Normalmente los hombres tenemos una tasa metabólica más alta que las mujeres. Eso es como inércico, no es parte del sistema. Las mujeres tienden a tener un porcentaje de grasa más alto que los hombres y eso también modifica el tipo de dieta que deben llevar. Pero también hay que tomar en cuenta que las mujeres en contraparte utilizan metabólicamente mejor las grasas que los hombres y eso es un beneficio a su favor pese a las contras que plasmábamos. Bien, primero que nada, diríamos que un aporte adecuado es importante según el rango de edad y que hay que tomar en cuenta los requerimientos del rango de edad antes de los requerimientos deportivos. Nosotros debemos observar cosas como que un niño tiende a gastar más calorías por kilo de peso que un adulto. De antemano, el niño tiene un requerimiento energético más alto por unidad de peso que los adultos y si no cubrimos ese requerimiento, primero para el crecimiento y desarrollo sanos, no vamos a procurar el objetivo de que el niño rinda más haciendo ejercicio y actividad física. Ahora, hay mucha controversia acerca del deporte de alto rendimiento o los deportes en general en ciertos rangos de edades. Y sí, es un debate muy interesante, muy trascendental y que hay que cuidar muchísimo por los riesgos que pueden encontrarse con la práctica con sujetos de diversas edades. Por ejemplo, no es lo mismo y no puedes atender a un niño como si fuera deportista de alto rendimiento porque ese concepto prácticamente está mal. El concepto niño atleta de alto rendimiento es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque los niños en estas etapas, en las del desarrollo, precisamente tienen por objetivo principal el desarrollarse, el crecer. O sea, el objetivo de un niño no es ser de alto rendimiento en el deporte, es desarrollarse de forma plena. Pero en el caso de muchos papás de niños deportistas, nos encontramos este fenómeno donde por querer que el niño gane medallas y sea campeón y demás, se descuida mucho la parte del crecimiento y desarrollo. A mí me han tocado casos desastrosos de niños a los que por promover el crecimiento, la ganancia de éxitos deportivos, se descuidó muchísimo el crecimiento físico y las repercusiones fueron trascendentales. Um, Les platico rápido una historia. Tuve una deportista taekwondoína también, que empecé a trabajar con ella a los 16 años, cuando ella tenía 16, y ella estaba en camino a la Olimpiada Nacional. No es la misma que la de hace rato, es otra, pero de hecho fue en el mismo año. Esta chava tenía una proyección muy buena para ganar el estatal, luego ganar los regionales y después con ese ir a la Olimpiada Nacional. Cuando nosotros hicimos la evaluación nutricional, ella pesaba 62 kilos y le dijimos, ¿sabes qué? Es que por tu estatura y tu edad, tú deberías estar pesando cerca de 65, 66. Hay una categoría en el taekwondo que es de menos de 67, una que es de menos de 63 y una que es de menos de 57. Ella pesaba 62 y le dijimos, bueno, la opción sería tratar de subirte de peso para que compitas en menos de 67. Dice, no, es que en la de menos de 67 están muy altas y yo no estoy tan alta. La de menos de 57 me gusta, quiero bajar 4 kilos. Le digo, no, 5 kilos. Le digo, no.
te digo que tu peso es bajo y tu crecimiento se está viendo afectado porque tu peso está bajo. Hay que subirte de peso para que crezcas más y después ver lo deportivo. Dice, no, es que yo ya he visto que en la categoría de menos de 57 soy mejor. Y ella se aferra a competir en la de menos de 57. Nosotros la asesoramos para llegar a la competencia en la de menos de 63, un punto medio. Le dijimos, bueno, te vas a la de menos de 63, es un punto medio entre lo que tú quieres y lo que yo digo que necesitas. Y en la siguiente, y después cuando pase toda esta ronda, para la siguiente te vas a la de menos de 50, de 67. Y dice, está bien. Cuando llegue el día de la competencia, nosotros habíamos procurado que no bajara y ella se puso a hacer cosas para ir bajando de peso. Entonces ella llega a la competencia con 58.5. Una semana antes le digo, bueno, pues mira, es poco peso, pero está bien. Después te vamos a subir a 62. Ella se pone a hacer cosas la semana previa a la competencia, que ya no la vimos toda la semana previa, ese fue un error mío, para bajar más de peso. Y llega el día de la competencia pesando 57.5. Entonces se sube a la báscula, da 57.5 y dice, ¿sabes qué? Déjenme ir a correr para sudar y pesar menos de 57 y meterme en la categoría de menos de 57. Lo hace. Cuando yo me entero, porque le pregunto en la tarde después de la competencia, oye, ¿en qué categoría? ¿Cómo te fue? No, pues gané, ya voy a los regionales, a los estatales y gané. Muy bien, entonces vamos a trabajar en subirte de peso. No, es que, ¿qué crees? Me metí en la de menos de 57. No puede ser. El problema ahora radica en que la siguiente es en un mes. Entonces tenemos que mantenerte en menos de 57 durante un mes más. Y si ganas, el nacional es 3 meses después. Así que vas a estar 4 meses más los 2 meses que ya llevas por debajo de tu peso, perdón, más los 8 meses que llevas por debajo de tu peso en una categoría muy inferior. Pero ya no me puedo salir de menos de 57 porque gané con menos de 57 en el estatal y a los regionales tengo que ir con ese y al nacional también. Pues ni modo, ¿no? Hay que mantenerla en menos de 57. La chica se va al regional, gana y después se va al nacional y queda campeona nacional. Bueno, muchas felicidades, ya quedaste campeona nacional, un éxito impresionante. Vamos a trabajar porque hay que subirte a la categoría de menos de 67. Y de hecho, ahorita ya deberías estar pesando y midiendo 10 centímetros más y pesando al menos 10 kilos más. Entonces vamos a subirte de peso para ver qué tanto logramos hacer que te desarrolles de aquí al siguiente año. Ya no regresa a consulta. Regresa a consulta como unos 2 meses antes del estatal del siguiente año. Y ella estaba pesando, o sea, estamos hablando un año después, cuando ella debía subir 10 kilos. Para un año más, ella debería estar subiendo ahora 12 kilos, ya no 10, sino 12 o 13 kilos. Y ella otra vez hace estrategias para bajar de peso, y se va a competir otra vez a la categoría de menos de 57, cuando entonces para este momento ya debería llevar 2 años pesando más de 67. Total, fue un desastre trabajar con ella, a pesar de que con las estrategias y todo lo que hicimos quedó campeona nacional 4 años seguidos, pero fue un desastre lo de su crecimiento y desarrollo, que en lo personal es de las cosas que más me molestan del trabajo que he hecho en este tiempo. Ella tiene 2 hermanos, igual practican taekwondo. Los 2 hermanos y sus papás miden más de 1,79. El hermano más chico de estatura mide 1,79. La hermana mide 1,81, el papá mide 1,80 y la mamá está por el 1,78. O sea, ella tiene una genética para la altura, ¿no? Ella debería ser alta. Mide 1,65. Si observamos, ella es muchísimo más chaparrita que todos en su familia. Esto es porque ya ella ahorita tiene 20 años, me parece. El problema radica en que ella ya no va a crecer más, evidentemente. Esto involucra que ya afectó de por vida su crecimiento y desarrollo. ¿Qué repercusiones se guardan de esto? Primero, esto la hace más susceptible a ella a lesiones de rodilla, ligamentos, articulaciones. También la hace más susceptible a desarrollar trastornos óseos como osteoporosis, osteoartritis, etcétera, etcétera.
alteraciones a nivel, a nivel endocrino. Va a tener en algún momento de su vida alteraciones, por ejemplo, de la formación de estrógenos y demás. O sea, va a haber alteraciones muy importantes por no tener un buen crecimiento y desarrollo. Y esto es porque no se cuidó primero la parte del crecimiento y desarrollo antes que el mérito deportivo. Pero ¿cómo le haces en este caso cuando el deportista hace cosas y se aferra pese a las recomendaciones y el trabajo que haces? Peor aún, me he encontrado con el caso de que el papá y el entrenador son los que a fuerza quieren que se logre esto. El entrenador a veces lo que busca es que el chavo, porque gane muchas medallas, para que su escuela presuma de muchas medallas, hacen cosas como meterlos a categorías más chicas, pedirles que estén perdiendo peso, y esto de alguna forma siempre va a afectar el crecimiento de los niños. Nosotros nunca debemos suponer que el niño debe de ganar más medallas que el crecimiento y desarrollo que buscamos. En estas edades no necesitan ser campeones mundiales, lo que necesitan es crecer y desarrollarse de forma plena para que después puedan ahora sí ser campeones mundiales. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Les decía que el aporte energético es algo que debemos cuidar. Sabemos que los niños llegan a gastar hasta 70 calorías por kilo de peso, mientras que un adulto gasta en promedio entre 25 y 33 calorías por kilo de peso. Esto quiere decir que los niños llegan a gastar más del doble de calorías que un adulto joven sano, lo cual involucra pues que el aporte calórico tiene que ser muy alto. De hecho, esta es una de las razones de por qué es muy importante no trabajar dietas tan restrictivas con niños, o más bien, no trabajar dietas restrictivas con un niño, porque afectas el potencial de crecimiento y desarrollo que pueda tener. Siempre hay que procurar que el niño crezca de forma correcta según las tablas de crecimiento y desarrollo antes de ser campeón. Oye, pero es que mi niño quiero que sea Lionel Messi. No me importa, primero quiero que sea un adulto sano. Ya después, si él tiene el talento para ser Messi, también irá conllevado a eso. Pero primero necesitamos que crezca y se desarrolle de forma sana. Tu hijo tiene 12 años, tiene 10 años, tiene 15 años. Ahorita lo que más debemos procurar es que crezca sano, que se desarrolle en su máximo potencial de forma íntegra, tanto en la escuela como en el deporte y en lo nutricional, para entonces que tenga todas las herramientas de ser una persona con un potencial importante, ya en la vida, no solamente en el deporte. Recuerden que la carrera deportiva es muy efímera, entonces no podemos predisponer los éxitos deportivos al crecimiento, desarrollo y la salud de una persona. Por eso mismo decimos que, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Creando niños de alto rendimiento, pero ¿qué onda con la salud? Hay que procurar esto. Importantísimos detalles como que el ejercicio ayuda al crecimiento y desarrollo porque estimula el sistema osteogénico. Cuando nosotros hacemos ejercicio, estimulamos el hueso a que crezca y por ende el potencial de crecimiento de un niño. Pero cuando el deporte se sale de lo sano y entra al alto rendimiento, que decíamos no es tan sano el alto rendimiento, entonces estamos afectando el potencial de que el niño se desarrolle de forma íntegra, lo cual es un error completo y es incluso un tipo de negligencia que comete el nutriólogo. Hay que cuidar muchísimo esos detalles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Pues ya nos quedaría nada más 10 minutos. Yo creo que aquí terminamos porque ya no alcanzaríamos a ver la segunda parte de los adultos mayores. Ah, no, perdón, hay una recomendación para niños jóvenes. Primero que nada, pues vigilar la ingesta nutricional, ¿verdad? Decíamos que el requerimiento de un niño es de hasta 70 calorías por kilo de peso. Hay que cuidar que en función al nivel de actividad física, los niños puedan incrementar entre el 20 y el 25% de calorías por unidad de peso respecto a un adulto. La ingesta nutricional tiene que centrarse en los valores de carbohidratos y proteína que le damos y principalmente les recomendaría cuidar la hidratación y el aporte de vitaminas y minerales. Como una recomendación general les diría, todo niño que haga actividad física, todo niño que haga ejercicio, debería consumirse un multivitamínico para evitar los riesgos. Esto no quiere decir que los multivitamínicos sean la octava maravilla del mundo, pero honestamente son una buena idea y esta es recomendación personal, no del libro, son una buena idea para prevenir deficiencias en todo niño atleta, en todo niño deportista. Evitar las dietas restrictivas, decíamos, no hay que utilizar dietas con alto aporte, con bajos aportes calóricos. Estas dietas cetogénicas no son adecuadas por niño, eso es un hecho. Evitar dietas raras, como por ejemplo la dieta de la luna, ayunos intermitentes, etcétera. Los niños tienen que crecer y desarrollarse.
hay que basarnos primero en los principios de la dieta correcta, el ejercicio correcto, y después llevarlos al alto rendimiento. Dice ahí valorar la suplementación de micronutrientes, que era lo que les decía. Importantísimo, y una recomendación muy, muy importante sería a todos los niños nunca está de más darles un multivitamínico cuando hacen ejercicio para evitar las deficiencias causadas por el alto estrés físico. Ahora sí, entonces, si no hay ninguna pregunta de lo que estamos viendo ahorita, con eso la dejamos por hoy para darles 5 minutos antes de su siguiente clase y nos estaríamos viendo mañana. Mañana nos vemos. No, el jueves nos toca clase. Nos vemos el jueves para continuar con el tema. Bueno, adiós. Gracias. Hasta luego.